Muy buenos días. Vamos a hacer un pequeño switch a algo muy diferente a lo que estábamos viendo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico y manejo de las distintas dermatosis en el embarazo. Sin embargo, el objetivo principal de esta plática no es tanto enfocarme en el manejo, sino sobre todo en el diagnóstico, para que ustedes puedan diagnosticar, o más que diagnosticar, diferenciar en lo que hay que enviarle a un dermatólogo y la importancia del referimiento temprano a dermatología y sobre todo poder distinguir cuando estamos frente a algo benigno y algo que sí puede incurrir algo más serio. Como bien sabemos, el embarazo es un periodo en el que va a haber múltiples cambios y de estos los más importantes van a ser cambios inmunológicos, vasculares, endocrinos, metabólicos y todos estos cambios van a tener una consecuencia sobre la piel, tanto positivo como negativo, y esto es lo que va a traer las distintas dermatosis. En general se engloban en tres grandes grupos que son estos: las dermatosis que van a ser afectadas por el embarazo, o sea, dermatosis que estuvieron previamente y que se van a afectar de forma positiva o negativa, las dermatosis específicas del embarazo y las dermatosis fisiológicas. Entonces, las afectadas por el embarazo. Las enfermedades afectadas por el embarazo, eso va a estar determinado por los cambios inmunológicos, porque como ustedes bien saben, la inmunidad materna va a estar en constante adaptación, sobre todo al inicio del embarazo, y esa adaptación para evitar el rechazo del feto va a ser dada por el aumento de las hormonas, tanto por estrógenos, progesterona, cortisol. Ese aumento en esas hormonas va a generar un cambio en la polarización de la T-helper, o sea, de la inmunidad, y aquí va a haber un intercambio y va a predominar la TH2, y eso va a hacer que las enfermedades dermatológicas, igual que otras enfermedades que estén mediadas por este tipo de inmunidad de tipo 2, sean las que generalmente empeoren con el embarazo. Entonces, el tipo de mediación inmunológica, sea por tipo celular de TH1 o TH2, es lo que va a determinar que mejoren o empeoren las distintas enfermedades de la piel con el embarazo. Entonces, un ejemplo muy común es la psoriasis, al igual que la artritis reumatoide, que al estar mediada por TH de tipo 1 van a mejorar, sobre todo durante todo el inicio del embarazo, aunque en algunos casos al final del embarazo, sobre todo en las últimas semanas o en el posparto, entonces tienden a empeorar. Este manejo es súper complejo, por eso lo ideal es que ustedes lo refieran de una vez al dermatólogo, sobre todo en el caso de que sea una paciente que desconozca que tiene psoriasis, y en los casos en que sí se conoce su diagnóstico, como quiera es importante que ustedes le den seguimiento de la mano con el dermatólogo, porque al ser una enfermedad multifactorial, a pesar de que está mediada por la inmunidad y generalmente va a mejorar con el embarazo, el ambiente y sobre todo las connotaciones emocionales sí pueden hacer que empeore durante el embarazo y hacer que el manejo sea muy difícil. De hecho, la psoriasis en el embarazo, en fases avanzadas, como no es lo más común, no hay estudios suficientes que demuestren seguridad de este tipo de tratamiento de psoriasis en fases avanzadas en el embarazo. Entonces, algo muy diferente es lo que pasa con el lupus, y es justamente porque el lupus eritematoso sistémico está mediado por TH2, y al ser así, entonces durante todo el embarazo lo que hace es que empeora y mejora en el momento del posparto. Y algo muy frecuente es el acné, sobre todo en pacientes que previamente tuvieron acné, más que las pacientes que nunca padecieron de acné. Cuando son pacientes con historia familiar de acné o historia personal de acné, el acné suele empeorar mucho porque las hormonas, estos niveles elevados mantenidos durante todo el embarazo de las hormonas, van a hacer un efecto directo sobre las glándulas sebáceas y van a tener un ritmo bien marcado de producción de sebo, sobre todo en la zona centrofacial. Y eso, la verdad que al ser algo cosmético, los médicos lo pasan un poquito por alto, pero eso tiene mucha connotación emocional. Y de hecho, las pacientes cuando me llegan a consulta, lo primero que se
quejan es de dos cosas. El ginecólogo no me lo dijo, que eso podía pasar, sobre todo cuando le agregan métodos anticonceptivos, hormonodependientes, y aparte de esto, que el médico nunca me mandó con el dermatólogo, porque al médico como que solamente se enfocó en la parte de mi bienestar y la salud, pero sobre todo a la mujer y sobre todo en el embarazo, que están tan sensibles, sí les afecta emocionalmente de forma muy importante. Y aunque el tratamiento durante el acné es sumamente limitado, porque el tratamiento no hay tantas sustancias aprobadas en el embarazo para el acné, sí hay cosas que se pueden usar para evitar las secuelas, sobre todo. Perdón. ¿Y qué va a pasar con los nevos en el embarazo? Los nevos, y eso es muy común, tienden a hacerse más grandes y a hacerse más oscuros, sobre todo en el área de abdomen y mama. Estas zonas son porque son las que más ensanchamiento sufren y sobre todo las pacientes se asustan mucho, pero todavía no hay estudios que demuestren que haya una influencia negativa directa del embarazo sobre lunares para que estos tengan una conversión maligna. De hecho, yo no he visto ninguna de las pacientes, sí he visto algunas que sufren ensanchamiento, pero solamente cambios en el tamaño. Ya cuando ustedes comiencen a ver cambios como estos que yo les presento aquí, cambios en la coloración, que sean bordes irregulares, que sean asimétricos, el tamaño es algo relativo, porque el tamaño per se, solamente porque una lesión es grande no significa que es maligna. Y sobre todo yo diría que uno de los datos más importantes es la evolución de los lunares. Cuando sean lunares que estén creciendo de forma muy rápida y como corto en el tiempo, o que se trate de lesiones nuevas, es algo que sí puede indicar que se trate de malignidad. En ese momento sí es importante referir al dermatólogo, y el dermatólogo o el cirujano oncólogo sí puede hacer, independientemente de la topografía, independientemente del trimestre en que se encuentre la paciente, se le puede hacer de forma completamente segura, tanto biopsias incisionales como excisionales. Esta, por ejemplo, es una paciente que me llegó precisamente porque le preocupaba su lunar, que se le ensanchó bastante con el embarazo, y como ustedes pueden ver, a pesar de que es un nevo de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, que ya por los datos que yo le ponía sí son de alerta, el resto de las características son completamente normales. Y pasando a las dermatosis específicas del embarazo, que estas son las que más generan confusión, sobre todo en los ginecólogos. Estas dermatosis son bien complejas de clasificar y han sido bien complejas durante toda la historia, sobre todo porque son muy polimórficas. Entonces, cada quien lo describe, depende del periodo y de las lesiones que está viendo, a pesar de que se trate de una misma entidad con diferentes nomenclaturas, y eso ha hecho que se le llame de diferentes formas. La más práctica y la más utilizada fue la de Ambrose y Rudolph, y es la que particularmente yo me he mantenido utilizando. Sin embargo, a pesar de que ustedes vean las que yo les voy a mencionar, no es raro que en otros especialistas ustedes oigan otras terminologías, porque cada quien se adapta a lo que le funciona, y la verdad a mí me ha funcionado bien con este. Es muy difícil de calcular bien las estadísticas de estas dermatosis porque no tienen el referimiento que esperado, o sea, son subdiagnosticadas, y aparte todos los estudios tienen muy diferentes los criterios de inclusión, y eso hace que no tengan una estadística pues tan definida. Y pues por cuestión de tiempo y porque también lo bueno se dice, yo me voy a enfocar de las 4 que incluyen, que son estas 4, el pénfico gestacional, la erupción polimorfa del embarazo, la erupción atópica y la colestasis intrahepática. Me voy a enfocar en estas 2, que son las que más generan confusión, incluso en el dermatólogo, y porque la verdad, en mi experiencia laboral he visto que ustedes los ginecólogos le tienen muy buen diagnóstico certero al pénfico gestacional como a la colestasis intrahepática, y tienden a manejarlo y a referirlo de manera adecuada. Entonces, la erupción polimorfa del embarazo, y esa es la más difícil, yo diría, porque como dice su nombre, es polimorfa, se puede parecer a todo. Yo le digo la gran simuladora del embarazo,
Es una enfermedad benigna, es inflamatoria, es pruriginosa, pero sobre todo es autolimitada. Tiende a afectar a primigestas, sobre todo en las últimas semanas de gestación o en el posparto inmediato. Es la segunda dermatosis específica más frecuente después de la erupción atópica y esta afecta una incidencia de 1 de cada 160 embarazos. Aunque la patogenia todavía es desconocida, tiene una teoría de que tiende a relacionarse con el aumento de peso excesivo y por eso mismo se relaciona mucho con los embarazos múltiples, pero todavía está desconocida la patogenia. También se ha relacionado con alteraciones inmunológicas y ambientales. La erupción polimorfa generalmente se afecta solamente el abdomen. Sin embargo, en casos más severos sí puede llegar a afectarse, y de hecho cuando afecta, la primera manifestación, la primera topografía es el abdomen, y del abdomen específicamente en las zonas de las estrías. Y por eso es la teoría, justamente porque en esa zona es donde mayor distensión abdominal hay. Aparte del abdomen se va también a glúteos y muslos donde están las estrías, pero también puede afectar cara interna de muslos, aunque es sumamente infrecuente. Estos son varios ejemplos. Aquí está un caso en el que generalmente del abdomen no pasa, y cuando pasa del abdomen es donde uno más lo ve, es en pliegues inguinales, en cara interna de muslos y a veces en los glúteos, pero generalmente solamente en el abdomen. El principal síntoma es el prurito. Produce mucho prurito, eritema, edema, pápulas. Esas lesiones confluyen en placas que pueden ser irregulares y mal definidas. Esas placas, a medida que va aumentando la evolución y avanzando en el tiempo, generalmente se hacen aún más polimórficas y se pueden ver incluso vesículas, ampollas, costras, y es justamente cuando comienza a hacerse difícil el diagnóstico. Y esta última imagen que se la quise poner porque la mayoría de pacientes que me llegan del ginecólogo, como esa foto, llegan con el diagnóstico de escabiosis y generalmente vienen tratadas. Y cuando ya no ven ya resultado con el tratamiento, entonces yo las recibo y generalmente ya están peor. Y cuando no, la mandan por urticaria o por probable farmacodermia. Entonces es importante que cuando ustedes vean lesiones siempre mándenlo al dermatólogo porque puede ser algo de esto, pero puede que sea algo más grave. Este es otro caso de lo mismo, como ustedes ven, como yo les digo, generalmente se queda en el abdomen y muy limitado a las estrías. Este caso yo se los traje como diagnóstico diferencial, porque probablemente después de ver esa conferencia les llega algo así, con cara interna de muslos, glúteos y abdomen, y sobre todo en la foto de la izquierda, ustedes estarían muy seguros de que se trata de un eritema polimorfo. Sin embargo, por las de glúteos, ya le digo, en la imagen de la izquierda hasta a mí me generaría confusión, pero las placas son muy características y este caso es una psoriasis. Entonces, ahí lo importante sería hacer un buen examen físico, descubrir a la paciente y se van a dar cuenta, generalmente las otras enfermedades sí tienen manifestación en otras partes del cuerpo que generalmente la polimórfica no hace. Entonces, por ejemplo, en el caso de la psoriasis, aunque no sea tan característico, pero sí puede haber lesiones en codos, rodillas, en piel cabelluda, región retroauricular. Y por ejemplo, este es un caso de escabiosis. Vienen igualito que como las fotos anteriores, pero entonces ustedes, eso es típico. Tiene en manos y pies. Y a veces no lo saben, dicen que no, pero ustedes le abren los deditos y van a encontrarse con eso, tanto en manos y pies, y si no lo tienen todavía en las manos, seguramente lo tienen en pliegues o surcos, sea umbilicales, tienen en interdigitales, en axilas, en submamario, pero eso es como que lo característico. Y por ejemplo, en la escabiosis, el prurito es de predominio nocturno. En el resto de las dermatosis estacionales no tiene predominio de horario. Esta dermatosis, como la mayoría de las otras,
es autolimitada, generalmente en 4 o 6 semanas las lesiones desaparecen, no tiene riesgo ni manifestaciones cutáneas en el feto o el recién nacido. Básicamente, sobre todo cuando se trata de lesiones tempranas y leves, con humectación les es suficiente. Sin embargo, cuando la humectación no es necesaria, entonces mándenla al dermatólogo y nosotros ya... Ese se maneja con esteroides tópicos y antihistamínicos, que generalmente con eso es suficiente. Sin embargo, en casos más severos y que no ceden con esto, sí se le agregan esteroides orales. Y esta es la más común. Esta es la dermatosis específica más común del embarazo. Es muy característica en pacientes que de chiquito refieren historia de haber padecido dermatitis atópica. Sin embargo, hay pacientes que lo presentan de nuevo. Y en las pacientes que tuvieron en la infancia dermatitis atópica suelen empeorar porque, como yo comentaba al principio, es una enfermedad mediada por inmunidad celular de tipo TH2 y por eso suele empeorar. Esta es la primera causa de prurito en el embarazo y es más frecuente en el primer o segundo trimestre. El trimestre en el que cursan estas manifestaciones es básicamente lo que nos va a hacer diferenciar cuando estemos ante una y cuando estemos ante otra. Básicamente entre este y el anterior esa es la forma, porque a veces ni siquiera la histología es tan específica para hacer el diagnóstico diferencial, sino la clínica y la presentación, el trimestre de presentación. Como yo les decía, el principal síntoma, y generalmente el primero, es el prurito, aún antes de presentar otras manifestaciones. El prurito lleva a continua excoriación y esas excoriaciones entonces llevan a impétigo secundario. Generalmente el diagnóstico es clínico. Como yo les decía, desaparece al finalizar el embarazo, pero la verdad hay que hacer tratamiento sintomático porque son síntomas muy marcados y por un tiempo bien largo. Y dentro del tratamiento se agregan esteroides tópicos de la clase 3 o 4 y antihistamínicos. A veces sí llega a ser necesario ponerle tratamiento sistémico, pero generalmente con esteroides tópicos y antihistamínicos, si se manejan de manera temprana, es suficiente. En estos casos, si se le hacen laboratorios, lo único que vamos a encontrar en el 70% de los casos es IgE elevada. Y la manifestación, aquí vamos a ver la diferencia con el otro, igual que los pacientes atópicos, la misma topografía en la cara, en las líneas flexoras, entiéndase pliegues antecubitales, pliegues popliteos, en el cuello, esas son las zonas más afectadas. Y bueno, pasando a lo último, pero no menos importante, que de hecho de todos los cambios, los 3 grandes grupos que yo mencionaba al inicio, los cambios fisiológicos son los más frecuentes en las embarazadas y son las que generalmente lo llevan a consulta, porque son las que generan molestia cosmética. Y de estos vamos a tener los cambios en la pigmentación, que ocurren hasta en un 90%, los cambios vasculares, cambios del tejido conectivo y cambios en pelo y uñas. De la pigmentación, lo más frecuente son la hiperpigmentación difusa, y a pesar de que sí ocurre hiperpigmentación difusa, lo más común es que las áreas que fisiológicamente son más oscuras son las primeras en hiperpigmentarse, como son las areolas, las axilas, pliegues, cara interna de muslos, el cuello. Puede aparecer acantosis nigricans, que esa se puede exacerbar o se puede presentar de nuevo. Puede haber la línea negra, casi en todos los casos. Y esta es la que más las lleva por consulta, que es el melasma. El melasma es porque las elevadas concentraciones hormonales van a estimular al melanocito para que esté en constante producción de melanina, y aparte eso mezclado con condición genética, hereditaria y ambiental sí hace que empeoren. Es más común en este país por el tipo de fototipo,
el fototipo Fitzpatrick 4-5 y más común en mujeres. Es el trastorno pigmentario más frecuente, pero en la población general, no en embarazadas. Y este es un caso, por ejemplo, este se llama melasma centrofacial porque se clasifica de acuerdo a localización, pero ese no, como que no les aplica mucho. Ustedes como ginecólogos, igual que todo lo anterior, lo primero, yo entiendo como dermatóloga que desde que les llega una paciente por consulta con embarazo, ustedes deben de referirla a un dermatólogo, no necesariamente para que le trate algo que tenga, sino para prevenir o evitar secuelas de todo esto que le puede salir, porque como les explicaba, para ellos es muy importante la connotación emocional que todas estas condiciones que pueden llegar a ser estéticas les puede ocasionar. Pero siempre, nunca le pongan tratamiento para manchas, siempre mándenselo al dermatólogo. Aunque todo el tratamiento de primera línea para el manejo del melasma está completamente contraindicado en las embarazadas, sí hay cosas y medidas generales que van a ayudar en mayor o menor grado. Y ustedes como ginecólogos, por lo menos mientras, recomendarle su protector solar, por lo menos de 30, 50, y que se lo pongan cada 2 o 3 horas y mandarla al dermatólogo. Y como las manchas, también tenemos cambios vasculares. De los cambios vasculares hay muchísimos, sin embargo, las que más la traen a la consulta son las venas varicosas, que aunque pueden presentarse en cualquier topografía, generalmente salen en las piernas y siempre vienen con la pregunta de si me puedo inyectar durante el embarazo. De hecho, varios ginecólogos me han hecho la misma pregunta y la verdad, hay una fase en la que no se ha visto ninguna contraindicación, yo se los voy a mostrar más adelante, pero particularmente yo ni lo hago ni lo recomiendo, porque vamos a ver que por lo menos las lesiones que sean nuevas, que se generan durante el embarazo, en el periodo de 3, 6 hasta 12 meses postparto van a tener remisión espontánea. Y de hecho no vale la pena ni siquiera hacerlo, aparte no se ha mostrado tanta seguridad. Y tiene contraindicación absoluta en el primer trimestre y después de las semanas 36, pero no vale la pena porque aparte la tasa de recurrencia es mayor. Es lo que les digo, por ejemplo, el tratamiento con NDYA, que eso es una paciente mía, le fue súper bien, eso fue después de 3 sesiones. Sin embargo, igual, eso sí se puede utilizar durante el embarazo, pero no lo recomiendo porque si se lo hacen durante el embarazo, van a volver a recurrir. Se debe de esperar y a veces ni siquiera necesitan tratamiento de ningún tipo. Y las estrías, bueno, las estrías es un tema complejo. La mayoría de pacientes presentan estrías, hasta un 80% de las embarazadas, eso es mucho. Bueno, de las estrías 79.6%. De eso, como dermatóloga, la pregunta del millón, ¿se quitan? No, no se quitan. Cuando se lo pregunten las pacientes, sí, mándenla al dermatólogo, sí, hay cosas que la camuflajean, hay cosas que la mejoran, hay cosas que la hacen casi imperceptible, pero no hay nada que lo cure. Entonces, incluso durante el embarazo no hay nada tampoco que sea potente que las pueda ayudar, solamente mucha humectación y decirles que independientemente de lo que se pongan, al ser condicionados genéticamente y tiene mucho que ver también con racial, no va a haber nada que impida que le salgan. Sí puede, mucha humectación hace que le bajen, o sea, que en vez de que le salgan rojas y en todo el abdomen, se limita un poquito más, pero no se puede evitar con nada. Hay muchos tratamientos en el mercado que sí pueden mejorar, pero nada que lo vaya a curar. Y otros cambios que solamente ocurren en el 2%, pero sí puede ocurrir, son en las estructuras ectodérmicas como el pelo y las uñas, que ambos van a tener un aceleramiento, un crecimiento acelerado de por ejemplo, en el pelo, entran en la fase anágena, y esta se prolonga, sin embargo a los 3 o 6 meses postparto generalmente entran en todo lo contrario, que es el efluvio telógeno y se le cae todo. Y las uñas, que a pesar de que crecen rápidamente, suelen sufrir fragilidad. Y la pregunta, muy, muy, muy frecuente, ¿se pueden hacer procedimientos cosméticos? Sí se puede, yo no los hago, yo no los recomiendo,
sobre todo cuando se trate de sustancias inyectables, porque como bien ustedes saben, la adaptación a la inmunidad materna va a estar la inmunidad va a estar muy activa y eso puede hacer que cualquier sustancia que se le inyecte a la madre pueda reaccionar de una forma que no queremos. Entonces, siempre esperar. La mayoría de estudios incluso se hace durante la lactancia y la mayoría se ha probado seguridad, pero durante el embarazo no se recomiendan. La única que sí se puede hacer con seguridad antes, durante y después del embarazo es esta. Y esta sirve para todas las otras que ya yo les mencionaba, que es la micropunción. Por cuestión de tiempo me lo voy a volar. Estas son varias pacientes que con micropunción han mejorado las cicatrices, el acné y todas las lesiones que ya yo les mencionaba, el melasma. Y las estrías, como yo les digo, no se quitan, pero sí se mejoran. Y la flacidez también. Muchas gracias.